Muy buenas noches a todas y a todos por su presencia y agradecerles por su puntualidad. Una cordial bienvenida a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia que nos acompañan esta noche, a autoridades de la cooperación internacional, rectores de universidades públicas y privadas y autoridades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para dar la bienvenida, las palabras de bienvenida a este evento de presentación de la primera encuesta de cohesión social en Bolivia, voy a invitar a José Cruz Osorio, representante residente ad interim del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto verlos aquí esta noche y qué bueno que estén presentes. Para empezar, quiero extender un saludo muy caluroso a la señora Elizabeth Morató, representante de la Defensoría del Pueblo, y también reconocer a todas las autoridades de los órganos legislativo, ejecutivo, de Bolivia y también de la cooperación internacional y a todas las autoridades que nos tenemos presentes, al igual que a toda la audiencia que nos acompaña de manera virtual. Así que muy buenas noches a todos. En el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, viene desarrollando una serie de acciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y mecanismos de gobernanza que fomenten la atención de la demanda social y la promoción de una cultura de paz. En el año 2020, en cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, desarrollamos el Índice de Cohesión Social en 17 países de la región. Este índice se compone de 3 dimensiones. Una, la inclusión social. Segundo, el sentido de pertenencia. Y tercero, la gobernanza. Bolivia ocupa un lugar casi mediano de 24,4 puntos, situado por debajo del promedio regional de 28,1 puntos. Ante este escenario, el PNUD Bolivia desarrolló la primera encuesta de cohesión social en Bolivia aplicada a más de 6.200 hogares en las 9 ciudades capitales, el Alto y 11 ciudades intermedias del país. El resultado de la encuesta es el índice de cohesión social y el índice de conflictividad en Bolivia. Como parte de la fase del análisis, además de este estudio cuantitativo, se ha llegado a los 9 departamentos del país para complementar el mismo con un proceso cualitativo para analizar los resultados y generar propuestas de política pública desde una mirada territorial, con más de 180 actores locales pertenecientes al sector público y privado, incluyendo personas dedicadas a la investigación social, que se desarrolló en el primer semestre de este año. Me gustaría recalcar que el PNUD Bolivia está comprometido con las instituciones públicas y privadas para generar políticas acordes a las necesidades de la nación y basadas en la evidencia. Para ello, hoy deseo anunciar que todos y todas van a poder consultar en el micrositio que presentará con mayor detalle mi colega Fernando Aramayo. Este micrositio tiene como propósito influir en la generación de impactos en la política pública, en este caso como data para la despolarización, trabajando para construir una paz positiva desde actores gubernamentales y no gubernamentales. Para acceder, deben anotar en su buscador Cohesión Social en Bolivia y con seguridad será la primera opción que aparezca, o también podrán escanear el QR que aparece en las tarjetas que se les ha obsequiado al ingreso. Confiamos en que se le dará un buen uso a los datos y esperamos que su divulgación se enmarque en criterios de construcción de paz. Para finalizar, debo manifestar que esperamos que este micrositio sea de utilidad para alimentar el debate público y la formulación de políticas públicas.
y que puedan usar toda la información que ponemos a su disposición para generar acciones que aporten positivamente a la construcción de una sociedad boliviana más cohesionada, con mayor inclusión, sentimiento de pertinencia y que sea y se sienta partícipe en la gobernanza de los territorios y del país. Deseo agradecerles la atención y no quiero dejar la oportunidad de estas fechas patrias para terminar con un Viva Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a José Cruz Osorio, representante residente ad interim del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. A continuación, damos la bienvenida a Fernando Aramayo, coordinador de Programas y Gestión Institucional, para la presentación del contenido del micrositio y los resultados de la primera encuesta de cohesión social en Bolivia. Muy buenas noches a todas y a todos, es un verdadero placer estar con ustedes. Un saludo particular a las autoridades que nos acompañan, a doña Elizabeth Morató en representación del señor Defensor del Pueblo, a todos quienes nos acompañan desde diferentes instituciones, entidades educativas, universidades. Veo muchas plataformas de jóvenes que nos han venido acompañando en el tiempo reciente. Este también es el resultado de su trabajo. A nuestro representante residente ad interim, don José Cruz Osorio, y a todas y a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, como anunciaba José, lo que les hemos traído acá es el resultado de una investigación que llevamos desarrollando ya hace algún tiempo atrás. El puntapié para llevar adelante este proceso ha sido sin lugar a duda este esfuerzo en 2020, que se desarrolla como resultado de la alianza entre la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas a nivel regional, que analiza en diferentes países el estado de la cohesión social, en el afán de poder identificar una métrica que permita dar cuenta de cuáles son los diferentes componentes que explican la situación de la cohesión social. ¿Por qué la cohesión social? Porque se va identificando de manera cada vez más clara que en los hechos los determinantes de la cohesión social en algún sentido explican de manera clara también los componentes que hacen a la situación de gobernabilidad de los estados, de gobernanza, y lo voy a explicar en un minuto de manera un poco más clara, pero también explica en algún sentido los factores determinantes de la conflictividad social. Cuando hablamos de un micrositio, como el que vamos a poner a disposición de todas y de todos ustedes ahora, estamos hablando de una plataforma que tiene toda la información, todas las estadísticas, los indicadores que han resultado de esta encuesta que hemos llevado adelante, que ha entrevistado a más de 6.203 hogares en todo Bolivia. Es la primera encuesta sobre cohesión social con un nivel de representatividad del 52% de la población y que ha logrado recabar información a nivel de las áreas metropolitanas y o ciudades intermedias, según corresponde el caso. Este es un estudio que además tiene una particularidad y nos ha permitido hacer un análisis autorreferente, si vale el término, es decir, ver a los departamentos en sí mismos. Y el estudio cualitativo complementario que comentaba nuestro representante residente ha permitido analizar en qué sentido se pueden interpretar los resultados de la encuesta, que en aspiración del PNUD buscan alimentar el debate público y el debate social en un tema que para nosotros es fundamental, y es analizar los factores determinantes de algo que hemos venido a calificar como de polarización política y ahora de polarización social. Estas son las características del estudio que vamos a presentar ahora. Todos los datos, incluso infografías, fichas técnicas, están puestos a disposición de todas y todos ustedes en el micrositio. En el código QR que tenían al inicio y también al final van a poder ustedes descargar toda esta información. Hablamos de 6.202 hogares, 22.547 individuos entrevistados. Naturalmente, la consistencia estadística necesaria, reflejada en un 95% nivel de confianza y un 5% de margen de error, y asociado a ello el hecho de que hemos levantado información en 21 ciudades que concentran alrededor del 56.5% de toda la población boliviana. El llevar adelante este estudio nos ha significado naturalmente mucho tiempo
y hemos construido también una boleta específica para llevar adelante el estudio de cohesión social. El marco muestral ha sido construido en base a los marcos muestrales que se utilizan para las encuestas permanentes hogares, pero hemos utilizado también como marco metodológico los desarrollos que se han trabajado en el estudio al que hago referencia en 2020 y estudios recientes desarrollados también por la CEPAL. Los resultados de la encuesta de cohesión social, con todos los datos que se han obtenido, han permitido la construcción de tres métricas, tres índices: el índice de cohesión social, el índice de conflictividad y el índice de capital social. Estamos conscientes que cuando uno trabaja a nivel de índices, pierde en promedio la especificidad de los indicadores, por eso los resultados se presentan también a partir de los indicadores que componen cada uno de los índices. Y esto es importante para que podamos ver, por ejemplo, con relación al índice de cohesión social, cuál es la situación en el país alrededor de temas como pertenencia, gobernanza e inclusión social. De manera que podamos, en una segunda derivada analítica, poder decirlo de alguna manera, poder comprender cuáles son los aspectos más característicos de las diferentes realidades que en el país estarían explicando si tenemos un mejor, mayor o menor nivel de cohesión social en cada caso. El índice de cohesión social lo que trata de explicar es cuál es el estado de situación de aquellos lazos que tenemos como sociedad diversa en el país. Entendemos la cohesión social como estos lazos que están fundamentados en relaciones recíprocas, respetuosas, generosas entre individuos, y además entre estos, a nivel individual y colectivo, y las instituciones estatales y las organizaciones sociales. Este es un elemento fundamental porque lo que está planteando es una métrica cuantitativa que lo que nos está proponiendo es en una perspectiva temporal, es decir, esto no es estacional, y quiero aclarar esto de manera enfática, porque en muchos casos cuando ven el indicador nos dicen, sí, pero no están reflejando el conflicto, por ejemplo, que hemos visto el último tiempo en tal región, ¿no? No, esa sería una fotografía, ese sería un análisis estacional, solamente haber analizado ese fenómeno en ese momento determinado. Las preguntas dan de referencia a los entrevistados en sentido de analizar su percepción en un tiempo mucho mayor, de manera que podamos caracterizar cómo se traduce estos niveles que identifican los entrevistados respecto a los lazos que tenemos como sociedad, las relaciones de reciprocidad y las relaciones con la institucionalidad democrática, etcétera, etcétera, en un continuo. Es importante entender también que estos elementos asociados a la métrica de la cohesión social descansan fundamentalmente en tres dimensiones: la inclusión social, la gobernanza y la dimensión de pertenencia. Me voy a detener de manera particular en el tema de gobernanza, que es un concepto que hemos venido trabajando en el PNUD desde hace algún tiempo. Entendemos que ha habido una insuficiencia, por decirlo de alguna manera, de los conceptos referidos a gobernabilidad para poder entender cuáles son los determinantes de los procesos de agendación de política pública, de los procesos que están definiendo desde las calles los contenidos de la política pública, desde dónde juegan los actores viabilizantes y de veto de los procesos y los ciclos políticos que enfrenta no solamente Bolivia, sino muchos países en la región. Esto que en su momento Calderón planteaba como la política de las calles y que ha sido traduciendo hoy en día en movimientos ciudadanos que han ido agendando procesos transicionales, han inaugurado ciclos políticos importantes y tenemos aquí en el vecindario procesos importantes como el que hemos vivido hace un tiempo reciente desde las organizaciones indígenas en el Ecuador o el movimiento ciudadano alrededor de salud y educación en Chile, la Convención Constituyente, lo que hemos vivido en Bolivia, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, gobernanza para nosotros desde los conceptos de mitad de los 90 revierte especial importancia porque nos permite entender desde una perspectiva un poco más completa, más integral, cómo estos otros actores que hacen al quehacer de la política pública, esto que para algunos como Rivera, por ejemplo, plantearía la explicación de por qué actores por fuera del sistema tienen la capacidad de hacerse del poder sistémico en procesos democráticos, explican también el por qué los procesos de polarización política y social en muchos casos no son resueltos con los procesos electorales, ¿no? Y continúan en el tiempo. Y la dimensión de gobernanza se referencia entonces a actores que están fuera y dentro del sistema, que pueden ser actores viabilizantes o de veto, y entre quienes se tienen que construir estos acuerdos para poder dar viabilidad a la agenda
de política pública, a las relaciones entre actores sociales y las instituciones del Estado, a las relaciones entre actores sociales a nivel individual y colectivo y las organizaciones sociales que los representan. Y en definitiva, cómo se construye esto que hemos denominado nosotros, y lo diría Rousseau de manera mucho más específica, el pacto social. Dicho esto, estas tres dimensiones las hemos planteado en un sentido muy sencillo. Obviamente hay todo un acervo de revisión bibliográfica detrás de las tres dimensiones que hemos trabajado. Inclusión social, entendida como brechas sociales y económicas, que en procesos participativos de los que diferentes grupos de actores pueden ser excluidos o en los que se sienten incluidos, reflejan además las demandas y necesidades y su traducción en política pública. La dimensión de gobernanza en sentido de la confianza en la democracia y en el carácter plural e inclusivo de las instituciones y organizaciones. Esto que planteamos de manera reiterada en sentido de cuáles son los instrumentos y los mecanismos de la democracia y si no riñen estos con la forma de agendación desde el escenario de la conflictividad. Esto que para muchos que trabajan desde las ciencias sociales, la teoría del conflicto y la conflictividad representa un peligro permanente en sentido de que se va generando o se va instalando una pedagogía social en tanto necesidad de tensionar a las entidades del Estado en sus diferentes expresiones de gobierno central, entidades territoriales autónomas, etcétera, para que los contenidos de la demanda social se incorporen en la gestión de la política pública y bypassen o vayan por encima de los mecanismos institucionales democráticos tradicionales. Y pertenencia en sentido de cómo la sociedad, los individuos, sienten que pertenecen a la comunidad que los rodea, a la sociedad, y eso se traduce en los niveles de confianza que tenemos a veces en la vecina, en el vecino, en los niveles de confianza que tenemos en mecanismos que luego pueden activarse en el momento en que enfrentamos situaciones tan complejas como la que vivimos, por ejemplo, en el tiempo reciente alrededor del COVID. El resultado del índice de cohesión social calculado a nivel de Bolivia en las diferentes tonalidades que planteamos nos ha dado este primer indicador. El que Bolivia tenga un índice de cohesión social de alrededor del 46%, al no haber una métrica similar en la región, no es comparable con otros países. Pero en realidad lo que queríamos era establecer un umbral para poder comparar frente a este umbral la situación de los diferentes departamentos y al interior de los departamentos los diferentes municipios que han sido parte de la métrica. Obviamente alguien dirá, claro, el óptimo sería que lleguemos al 100% del indicador para que tengamos un nivel de cohesión social lo más alto posible, donde confiemos plenamente en nuestros vecinos, nos sentamos completamente incluidos en los procesos decisionales, que agendemos en la política pública todas nuestras demandas y necesidades, que exista una confianza casi utópica en el desempeño de nuestras instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso que nos convoca, hay un menor nivel de cohesión social, por ejemplo, en los departamentos que tienen un color mucho más tenue, versus los departamentos que tienen un color mucho más intenso. Diríamos entonces que, por ejemplo, en la métrica, en la cohesión social en Bolivia, se ve reflejada con mayores niveles de cohesión social, incluso por encima del promedio nacional, departamentos como Pando y Beni, ¿no? A continuación Santa Cruz, y con un menor nivel de cohesión social, La Paz y Potosí. Pero si se dan cuenta, el rango entre 42.7 y 51.72 no es demasiado amplio. Es decir, no es que estamos hablando de polos muy marcados o antípodas en términos de la métrica muy amplios. No obstante, no deja de ser curioso este dato y luego vamos a ver en qué sentido. Cuando analizamos el índice en sus componentes y vemos, por ejemplo, los componentes de inclusión social, de pertenencia y de gobernanza, ahí sí llama la atención algunos datos en las antípodas. Por ejemplo, miren, analicemos Beni en tanto inclusión social, está por debajo del promedio nacional, que está alrededor del 59%, con un 54%, pero cuando analizamos Beni en sentido de gobernanza, ¿no?, está por encima del promedio nacional con un 43.44%. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que en algunos espacios de la interacción entre la sociedad y la institucionalidad hay un sentimiento mayor o menor, digamos, de inclusión, de participación, versus un sentimiento no tan favorable en términos de cuán
incluidos se sienten, cuánta confianza, cuánto nivel de asociatividad, de complementariedad, de reciprocidad, como incluso plantearía Dominique Temple, existe, digamos, al interior de la población en el caso del Beni. Y así se pueden analizar los diferentes resultados. No me voy a detener en esto, ustedes tienen ya la métrica que van a poder analizarla a continuación en sus celulares y cuando descarguen esto del micrositio. Cuando trabajamos esto a nivel de ciudades capitales, por ejemplo, estos datos también son muy interesantes porque nos están planteando una suerte de zoom in en el dato departamental, ¿no es cierto?, para poder ver cuál es la realidad de las ciudades capitales. Y esto en gran medida explica por qué también en algunas situaciones de conflictividad se activan con mayor o menor intensidad algunas ciudades capitales y otras no. ¿No? Es decir, lo que nos está planteando este indicador es que es muy difícil plantear una vara homogénea para decir la polarización en Bolivia se debe a estos factores, o en el departamento la polarización se explica por este factor. No, hay que hacer un análisis un poco más específico porque la composición sociodemográfica, las características de los mecanismos en tanto funcionamiento de participación ciudadana, los mecanismos de mediación para la gestión de la conflictividad varían entre un ámbito de ciudad capital y de ciudades en el ámbito periurbano, ciudades intermedias o las que conforman los núcleos metropolitanos. Cuando vemos ciudades capitales e intermedias, esto también llama la atención porque muchos de los investigadores en materia de ciencia política en el país llaman la atención sobre el especial énfasis que habría que prestarle a trabajar con ciudades intermedias. Es imposible ya pensar que podamos hacer hoy en día política pública, por ejemplo, únicamente basados en los límites político-administrativos, porque son los fenómenos los que dividen o los que definen hoy en día los límites jurisdiccionales de las políticas públicas. No podríamos pensar, por ejemplo, en La Paz, de resolver la conflictividad asociada al tema del reordenamiento del transporte público, por decirlo de alguna manera, si no tenemos una mirada integral que convoque a Mecapaca, Palca, El Alto y La Paz. Es imposible que La Paz quiera resolver su problema únicamente en su ámbito de jurisdicción territorial. Estos aspectos son los que queremos plantear como PNUD para el debate público, es decir, ¿qué nos está convocando a reflexionar esto que acabo de mencionar, por ejemplo, en sentido del ejercicio competencial? O los arreglos fiscales para poder redefinir cómo podemos financiar el ejercicio competencial y dar nuevos contenidos también a los acuerdos intergubernativos que den cuenta de definir cuáles pueden ser las alianzas entre niveles territoriales autónomos para atender este tipo de polémica. Esto es importante también en sentido de poder plantear a nivel de las áreas metropolitanas, ¿cuáles son aquellas que tienen mayor intensidad o menor en tanto lo que la población percibe como la conflictividad asociada en sentido de las relaciones en torno a temas específicos? Si agarramos, por ejemplo, el área metropolitana de Cochabamba, ¿no? Ustedes saben que es una de las pocas que tiene un marco normativo que la sostiene, Canata. Ahí vemos, por ejemplo, que Colcapirgua tiene un alto nivel en tanto el índice de cohesión social. Es decir que los indicadores explicativos de pertenencia, de gobernanza, ¿no? O inclusión social son elevados en Colcapirgua, en extremo no tanto en Sipe-Sipe, ¿no? Donde tenemos un marcador para el índice de alrededor de 39.64%, con una diferencia casi de 10 puntos porcentuales entre los dos polos. ¿Qué nos está diciendo esto en otro sentido? Y lo hemos debatido esto en Cochabamba con autoridades, con investigadores, etcétera. Nos está diciendo que si queremos trabajar el índice de cohesión social, habría que ver cuál es el factor o el indicador que está jalando con mayor intensidad el índice de cohesión social para poder ver dónde tenemos que focalizar la política pública si queremos afectar el indicador de cohesión social en Sipe-Sipe, en un sentido favorable naturalmente, o tal vez fortalecer y consolidar más y generar un efecto de irradiación desde Colcapirgua, y luego ir viendo la realidad en Tiquipaya, en Vinto, etcétera, etcétera. Esto nos está diciendo, en un sentido análogo también, que en un escenario de profundización de la polarización, donde podríamos especulativamente en este momento identificar que se pueden activar con mayor rapidez factores disparadores de conflictividad social, por decirlo de alguna manera, o que hay instalados factores de polarización social que tal vez son más complejos de gestionar y de trabajar que en otros contextos en los que tenemos un índice de cohesión social mucho más fuerte.
En el área metropolitana de La Paz lo mismo, vemos en Viacha uno de los extremos, en Achocalla el otro, pero cuando vemos acá las diferencias, entonces estamos analizando que tenemos 9 puntos porcentuales, ¿no? Y ahí vemos los niveles intermedios en la ciudad de La Paz, en el Alto. Estos datos igual para Santa Cruz van mostrando la realidad entre polos, entre Montero, La Guardia, y naturalmente cuando queremos analizar estos datos en sentido de lo que en escenarios vamos a tener en tendencia hacia adelante, podríamos también plantear acá un ejercicio que las invito y los invito a hacer, que podría ser muy interesante. Por ejemplo, si atendemos a las proyecciones poblacionales, poder ver si el tema de la distribución de recursos de coparticipación puede incidir en la situación del índice de cohesión social, dado que en la métrica de 2020 que habíamos hecho para Bolivia, de la mano de AECID, al que hacíamos referencia al principio, se identificaba que 3 factores son los que explican los déficits de cohesión social en Bolivia. Uno, la confianza o desconfianza en las instituciones, que está cimentado sobre todo en 2 aspectos: administración de justicia y corrupción. El otro elemento asociado al crecimiento del mercado laboral informal, y el tercer factor asociado al tema de la brecha digital, no tanto en acceso al tema de internet, sino la disposición que hay en los hogares de computadoras, de celulares, de otros artefactos para poder desarrollar actividades como el teletrabajo o educación a distancia, etcétera, etcétera. Índice de cohesión social. Luego hemos construido con esta métrica, a partir de una batería específica de preguntas dentro de las boletas que hemos utilizado para entrevistar a estos más de 6.202 hogares, hemos construido un índice de conflictividad, entendida la conflictividad como un aspecto que no puede ser reducido simplemente a contar conflictos, porque eso también en muchos casos se hace en el país, ¿no? Y se dice, no sé, el año X ha habido 20 conflictos y con relación al X-1 hay 10 conflictos más, estamos peor, ¿no? No, es decir, que existan más o menos conflictos en una sociedad es negar que en todas las sociedades hay intereses contrapuestos. Es imposible pensar una sociedad en la que todas y todos tengamos los mismos intereses e incluso que los satisfagamos de la misma manera. Si analizamos teorías como la del profesor Redorta, que habla de la influencia social en el sentido de que dependiendo del interés o la necesidad, yo puedo apelar a técnicas más coercitivas o estrategias más persuasivas para atender mis intereses, podemos plantearnos el hecho de que la conflictividad entendida como una contradicción de intereses percibida o real entre 2 o más actores es algo que está presente en nuestro cotidiano. Lo que puede ser muy bueno, muy malo, es cómo atiendo yo esa conflictividad. Si es una conflictividad que atiendo imponiendo, sometiendo, desde la coerción, sin considerar los intereses de la otra parte, sin entender el diálogo como un mecanismo transformador, que es un proceso ex ante a llegar a escenarios de crisis, de beligerancia, de muerte, etcétera, etcétera, claro, la conflictividad va a ser algo muy malo, ¿no? Porque no he sabido gestionarla. Una sociedad a veces que tiene muchos episodios de conflictividad, pero que se resuelven de forma constructiva, cuando se concentra los mecanismos en la transformación, es decir, en la relación entre los actores, es una sociedad que, como en un hogar, va a poder enfrentar complejidades cada vez mayores, porque va a estar generando una suerte de calistemia, una suerte de destreza para poder enfrentar conflictividades cada vez más desafiantes. Entonces, hablar de un índice de conflictividad no es trabajar frecuencia de conflictos, ¿no? Ahora hay 10 conflictos, Santa Cruz está peor porque en La Paz hubieron 2 y está mejor. A veces un conflicto es intercambiable por una situación en un contexto de otros 100 conflictos. Depende de la intensidad, de las causas históricas, etcétera, etcétera. Dicho esto, entonces, el índice de conflictividad que se ha construido está compuesto por 3 dimensiones. Se les ha preguntado a los actores en torno a la dimensión de conflicto interpersonal para trabajar esta dimensión de la polarización, depolarización social, trabajar el conflicto social a partir de los mecanismos de representación social, de la forma en la que los mecanismos sociales, pero también institucionales funcionan para ejercitar la mediación en los conflictos. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales, los consejos municipales son mecanismos naturales de mediación y de intermediación de intereses entre la sociedad y el actor Estado, ¿no? Que si no funcionan, obviamente los actores recurren a otros mecanismos que tensionan estos actores y otros actores como los órganos ejecutivos. Y ahí deviene también la saturación de, por ejemplo, el mecanismo tradicional, el poder judicial para poder
satisfacer intereses, donde apelamos también a mecanismos como conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera. Cada país tiene legislación diferenciada en estos temas. En Bolivia no tenemos, por ejemplo, un marco normativo que, como en Argentina, haya incorporado a su estructura jurídica el tema de la mediación, ¿no? O todos los mecanismos de justicia de paz. Sí tenemos centros de conciliación, etcétera, etcétera. Y la tercera dimensión hace referencia a esto que acabo de plantear. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hay un desgaste de los mecanismos de resolución de conflictos institucionales o incluso de la sociedad en sentido organizativo social, como mecanismos como las juntas de vecinos, si no funcionan, entonces los individuos y sus colectivos recurren a otras formas, ¿no? Y para muchos extranjeros a veces resulta siempre una interrogante cuando están recorriendo algunas calles de nuestra ciudad, ver en un poste un muñeco, ¿no?, atado y con un letrero que dice, aquí así castigamos a los ladrones, digamos, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿y esto qué es?, ¿no? Pero bueno, en alguna medida se explica también por los elementos idiosincráticos de una sociedad que busca sus propios mecanismos para establecer una forma, digamos, de gestionar esto, que no son positivos, no respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero eso será materia de otro espacio de discusión. Cuando hablamos de la conflictividad en Bolivia, el índice de conflictividad social en Bolivia está en alrededor del 48.49%, ¿no? Entonces lo mismo, menor conflictividad con los colores más suaves, mayor conflictividad en los departamentos con los colores más intensos, La Paz y Potosí, y aquí empezamos, si hacemos una mancha de calor, vamos a sobreponer esto con el índice de cohesión social, que está mucho más bajo, digamos, en La Paz y en Potosí, nos va dando cuenta un poquito de la métrica a partir de la percepción de las personas, donde nos está planteando que hay mayor déficit de cohesión social en el agregado, y en este caso de conflictividad en Bolivia. Lo mismo para los departamentos, podemos identificar algunos departamentos que están en las antípodas cuando analizamos, por ejemplo, la situación de La Paz, de Tarija, y claro, aquí lo que estamos viendo es cada una de las dimensiones, qué es lo que nos está midiendo, qué es lo que nos está diciendo desde la percepción de la gente, ¿no? En un sentido del conflicto interpersonal, del conflicto social, de los mecanismos de resolución, y igual que en el caso anterior, a nivel de las áreas metropolitanas, esto da cuenta también de dónde vemos una mayor intensidad del índice de conflictividad, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, en Guarnes versus La Guardia, y esto nos ha llevado a plantearnos que el tercer componente a analizar es el de capital social. El capital social entendido como esta maximización de redes, relaciones, instituciones para beneficios propios como la movilidad social, por ejemplo, ¿no? Esto que nos permite incluso hasta poner un negocio, saber que puedo apelar a recursos como el Pasanacu, por ejemplo, porque tengo una red de contención que me va a permitir invertir desde otros mecanismos para poder dinamizar mi situación económica, tener mecanismos de movilidad social, etcétera, etcétera. Esta métrica está referida a un conjunto de indicadores que los tienen ahí ustedes a continuación. Son 11 indicadores, no voy a ver uno por uno para que no invertamos mucho más tiempo del necesario. Repito, toda esta información, incluso la presentación, la tienen ustedes en QR en el sitio que les hemos planteado para que la puedan analizar en profundidad. Lo que llama la atención en sentido del capital social en Bolivia es que es mucho más intenso, por ejemplo, en departamentos como Santa Cruz, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Tarija, no menos intenso en Beni y La Paz. Si ustedes ven la intensidad de los colores, hablamos de entre 54.67 y 61%, pero un poco más débil en Potosí y en Pando, ¿no? Igual cuando hacemos el análisis a nivel de áreas metropolitanas vamos viendo qué métrica, qué valores va tomando el indicador a nivel de las áreas metropolitanas, ¿no? Igual Guarnes, La Guardia, en La Paz, El Alto, etcétera, etcétera. Hemos tomado como otro elemento para poder entender este escenario de la gobernanza efectiva al que hacía referencia, y luego me voy a concentrar en ello en la parte final de la presentación, el índice de capacidad institucional, que hace referencias a la forma en que los gobiernos o instituciones estatales atienden las necesidades de la población que vive en su territorio mediante la provisión de bienes y servicios. Porque al principio decíamos que un factor explicativo, por ejemplo, de la cohesión social es precisamente la confianza en las instituciones, pero también en algún sentido el hecho de que exista un bajo nivel en el desempeño de las instituciones se ve reflejado en el hecho de que los actores
sociales, a nivel de sus colectivos, de sus mecanismos de participación y representación, muchas veces tratan de agendar contenidos en la política pública por fuera de los mecanismos institucionales democráticos tradicionales, en nuestro caso planes de desarrollo, cumbres, etcétera, etcétera, y más bien tensionan al Estado para incorporar estos contenidos. Por eso es importante analizar la capacidad institucional, ¿no? Ahora, obviamente, habría que hacer un estudio en mucha mayor profundidad, pero este es un indicador proxy que realmente da cuenta de manera muy consistente de cuál es este elemento asociado a los desempeños institucionales. Dicho esto, lo que vemos es que el índice de capacidad institucional, lo que nos está planteando es que en promedio para Bolivia es del 65.28%, con un mayor nivel que percibe la gente o que la métrica arroja en La Paz, en Tarija, en Santa Cruz, un mucho menor nivel en Pando y en Beni a nivel de departamento, y en un nivel intermedio en Cochabamba, en Chuquisaca, ¿no? Con los datos para Potosí, Cochabamba, que ustedes pueden observar ahí. Lo mismo a nivel de las ciudades que hemos analizado, que conforman las áreas metropolitanas, y esto nos ha permitido construir una suerte de análisis que resulta también de un modelo econométrico que hemos analizado con toda la consistencia que corresponde, pero que más allá de lo estadístico quiere plantear una reflexión desde lo más intuitivo, si quieren ustedes, ¿no? Entender que cuando hablamos de el espacio de la gobernanza efectiva en sentido de cuán efectiva es para atender mis intereses, mis demandas y mis necesidades, cuán inclusivos son los espacios de participación, si no solamente me convocan para que salga en la fotografía y dicen con la participación se aprobó tal política, y en realidad si he participado de forma que he tomado decisiones, he codecidido, que he construido, he ido a espacios donde entiendo de qué se está hablando en las materias. Entonces hemos planteado que los espacios de gobernanza efectiva en muchos casos están determinados por estos 4 vértices, ¿no? A mayor conflictividad, a menor capacidad institucional, a menor capital social, a menores niveles de cohesión social, va a haber mucha más crítica hacia el modelo de gobernanza efectiva. Y esto de crítica al modelo de gobernanza efectiva está planteando que una sociedad altamente polarizada, que no canaliza sus demandas y sus necesidades a través de los mecanismos institucionales democráticos, que tiene altos niveles de conflictividad porque se ve obligada a veces a tensionar al Estado, a mostrar su musculatura movilizadora, de imposición, de coerción, para que sus intereses sean representados, que se ejerciten estas lógicas zabaletianas de las minorías efectivas, etcétera, etcétera. Es una sociedad que necesita reflexionar sobre su modelo de gobernanza. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Quiénes participan? Los mecanismos tradicionales de la intermediación política, de la mediación, de la resolución de conflictos, los contenidos del diálogo y la negociación, todos estos elementos ¿son suficientes o tienen que reverse, tienen que reflexionarse? Y en este caso desde una perspectiva más territorial, porque estamos pensando a veces que desde lo nacional vamos a resolverlo todo, cuando la métrica que les estamos presentando da cuenta de que necesitamos reflexionar desde lo más territorial, construir modelos de gobernanza que interpelen los mecanismos que estamos teniendo, que fortalezcan lo bueno que se está dando, pero que corrijan aquello que no funciona de la manera más idónea, para que podamos satisfacer de mejor manera estas aspiraciones y estas expectativas, para que el día de mañana no sea cualquier factor disparador que active estos escenarios de conflictividad hacia adelante. Esta relación que hemos hecho entre los índices con el modelo econométrico dan cuenta, por ejemplo, de que un incremento de un punto porcentual en cohesión social incrementa en 0.4% el capital social. Si incremento en un punto porcentual el índice de cohesión social, voy a disminuir en 0.6 porcentual la conflictividad violenta. Eso es un modelo econométrico genérico, obviamente, ¿no? Trabajado también para los diferentes ámbitos territoriales, y nos está dando cuenta un poquito de cuáles son estos puntos de acupuntura. ¿Dónde tendría que yo pinchar en los diferentes contextos de las áreas metropolitanas, de las ciudades capitales, de los departamentos, si quiero lograr resultados positivos en sentido de cómo está nuestra situación de cohesión social, nuestra situación de capital social, los niveles de conflictividad y cómo nos preparamos para transitar por esto que nosotros desde el PNUD le hemos llamado el desafío de iniciar un nuevo ciclo político basados en una innovación, en un ajuste, en una renovación de nuestro modelo de gobernanza efectiva. Los materiales disponibles en este micrositio son
infografías, 15 infografías que entran a ver algunos datos en sentido comparativo para que ustedes puedan también provocar en sí mismos una reflexión o profundizar con los datos que hemos puesto a disposición de todas y todos ustedes, un análisis un poco más profundo, que puedan cruzar estos datos con otra información que se tenga. Estamos poniendo a disposición la base de datos en formato CSV, el Command Separate Value, que les permitan a ustedes utilizar diferentes programas, no sé, desde un Statas, un SPSS, un R, un Python, etcétera, etcétera, para que puedan jugar con las métricas, etcétera. Tenemos un libro de códigos, es decir, el diccionario, para que ustedes vean cómo hemos codificado las variables, para que puedan reproducir los indicadores y los estadísticos, porque la mejor forma de creer en un estadístico es reproduciéndolo, ¿no? Y poder ver también qué otras métricas se pueden generar. Y tenemos un documento conceptual que hace referencia a desde dónde estamos analizando los fenómenos, para que ustedes también puedan utilizar tal vez otros marcos conceptuales analíticos y puedan generar sus métricas para poder explicar esto desde otras aristas y podamos alimentar el debate de ideas y sobre todo la formulación de políticas públicas en el sentido que hemos expuesto. Van a tener un dashboard de cohesión social en el micrositio, es decir, una plataforma de visibilización y visualización de los datos. Van a tener indicadores por área metropolitana, indicadores por departamento, variables por departamento. Hay menús que se desplazan en cada caso para explicarles cuál es el concepto, cómo hay que interpretar el dato, y ustedes van a poder jugar con las métricas también para poder generar estos mapas temáticos a partir del cruce de las variables que tengan ahí. Pueden descargar de este código QR todos los datos del micrositio que están a libre disposición de todas y todos, y naturalmente estamos prestos a recibir una crítica constructiva en sentido de cómo mejorar los estadísticos que hemos generado, si hay métricas que ustedes están trabajando. La idea es que con esto inauguremos lo que creemos que desde el PNUD es algo que es fundamental, y es mejor alimentar las políticas públicas a partir de una mejor comprensión también de lo que está sucediendo en nuestra realidad en el tiempo presente, y proyectar un mejor futuro a partir de un ejercicio de toma de decisión a partir de evidencia, para salir de lo especulativo, de lo figurativo, de los supuestos, y desemocionalizar cada vez más un contexto que en el último tiempo no nos ha llevado en algunos casos a buen puerto en la decisión pública en varios temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fernando Aramayo, coordinador de programas y gestión institucional del PNUD en Bolivia. El dashboard que lo pueden encontrar en el micrositio, escaneando el código QR o a través de las búsquedas o las palabras clave de búsqueda que daba José al inicio en su presentación, tiene la característica de ser sumamente intuitivo, de ser un espacio en el que no solamente van a poder explorar en detalle y de manera muy fácil, sino que lo van a poder hacer justamente a partir de distintos cruces. Toda la métrica que les ha dado ese pantallazo general que les ha dado Fernando, poder cruzar con distintos tipos de variables como sexo, como edad, como identificación étnica, una serie de elementos que permitan alimentar la discusión, pero una discusión informada y que juntos, mediante la cual juntos podamos justamente alcanzar este objetivo de despolarización y promoción de convivencia pacífica. Ahora sí, abro el espacio a la sala para comentarios breves, puntuales, o preguntas igual breves y puntuales para quienes quieran hacerlo. Simplemente levanten la mano, vamos a tomar unas cuantas, y de todos modos vamos a tener un espacio distendido en el que también podemos más adelante conversar en un poco más de detalle. Quienes quieran hacer algún comentario o alguna consulta, les invito a levantar la mano, por favor. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. La consulta es, a juicio de ustedes, ¿qué rol están jugando o deberían jugar instituciones tan importantes como las universidades, la policía y el Poder Judicial? Gracias. Muchas gracias. Vamos a juntar unas cuantas preguntas para hacer unas respuestas un poco más sustantivas. Aquí adelante, por favor, y al fondo atrás. Sí. Gracias, buenas noches. Yo quiero repetir un consenso que se expresó en la presentación para la paz,
y es tener la oportunidad o recuperar la oportunidad de analizar el país a partir de datos. Datos confiables, datos cuya base de datos, cuyas muestras, cuyas variables nos hacen pensar que pueden ser instrumentos efectivos para analizar y diseñar políticas públicas, tanto locales como nacional. Los cuatro temas que se aborda, cohesión social, gobernanza, conflictividad y capacidades institucionales, sin lugar a dudas son temas centrales en las relaciones estructurales, políticas y sociales de nuestro país. Yo les felicito por eso, creo que están recuperando una nueva mirada del análisis político, la despolarización social, pasar de la despolarización social de la política más bien a la social, creo que es un desafío muy importante. Sin embargo, creo que nos hace falta otro tipo de variables para encarar con seriedad y con responsabilidad y probablemente otros actores adicionales para salir de esta polarización tanto política como social que está afectando al país. Yo solamente quisiera hacerles una pregunta y es si el tema del racismo se ha incorporado como una variable de la cohesión social, variable de la que no sabemos que existe, pero se genera muy poco debate en el ámbito académico, en el ámbito político y, por supuesto, en el social. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Vamos a tomar el señor aquí adelante. Una intervención al fondo. El señor primero. Sí. Una intervención al fondo y luego una más aquí adelante antes de hacer esta ronda de respuestas. Buenas noches. En principio felicitar porque es un estudio que sirve de base para decisiones políticas, pero me gustaría saber la metodología que han empleado para determinar las muestras, porque Bolivia es diverso. Tenemos diferentes pisos ecológicos y el pensamiento según región es diferente. Gracias. Gracias. Una intervención al fondo y luego volvemos aquí adelante para esta ronda de... Creo que hay un micrófono más. ¿No? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias por la distribución de esta información. Consideramos que es bastante valiosa, principalmente por el nivel de desinformación que hay en nuestra sociedad, especialmente en estos temas que últimamente nos han estado afectando bastante, ¿no? Y bajo esta línea me gustaría formular una pregunta, y es, ¿qué proyectos subsecuentes o actividades sugieren para reforzar la cohesión social que se observó que es un índice que afecta positivamente a los demás que se han presentado? Muchas gracias. Gracias. Había antes una intervención al fondo. Grecia, atrás tuyo. Sí. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi pregunta es, en lo que corresponde a la despolarización y a la que dijo nuestro compañera o compañero sobre el racismo, ¿qué oportunidades se plantean a nivel futuro, no tan lejano, hacia las poblaciones TGLB de acá de Bolivia? ¿Y qué nos puede brindar el Estado boliviano en lo que corresponde a mayores fuentes de empleo, mayores fuentes de educación, salud y disminuir los índices de discriminación hacia nuestra población? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades por el estudio. Está claro que todas estas variables están interrelacionados. Lo que quería saber un poco es si este estudio nos permitiría ver, caso contrario, si ustedes tienen alguna teoría al respecto, sobre la causalidad, porque muchas veces sabemos, bueno, sociedades con alta cohesión social también suelen tener altos índices de una gobernanza también inclusivo, después terminan teniendo también estados de bienestar inclusivos, entonces es un círculo positivo, pero
en las políticas públicas en general tenemos escasos recursos y no sabemos dónde empezar a veces, y porque es difícil atacar todas esas variables a la vez. Entonces, si tiene alguna sugerencia de dónde empezar. Muchas gracias. Territoriales. Sobre la cuestión del racismo y en general discriminación, han sido variables que sí se han considerado para la construcción del índice de cohesión social, concretamente dentro de la cuestión de pertenencia, porque asumimos que son elementos que afectan al sentido de pertenencia, al sentido de comunidad de un individuo o de un individuo respecto justamente de su comunidad. Entonces, se han hecho indagaciones respecto de discriminación por cuestiones de autoidentificación étnica, como por otras cuestiones como sexo, preferencia sexual, edad y una serie de elementos que sí se han tomado en consideración. Con relación a la pregunta sobre el rol de la policía, el Poder Judicial, las universidades, bueno, hay roles diferenciados, los hemos estado analizando. Justamente a partir de ello hemos entrado en una suerte de alianza con algunas universidades, porque el rol, por ejemplo, en tanto profundización de este tipo de investigaciones, pero a la vez el hecho de que en las universidades podemos trabajar en incorporar en la currícula, por ejemplo, contenidos asociados a temas como cohesión social, como métodos de diálogo, negociación, etcétera, etcétera, son aquellos contenidos que luego pueden permitir que la sociedad, cuando ustedes, chicos, chicas, salgan de la universidad y ejerciten sus habilidades sociales en procesos de diálogo y negociación, tengan ya contenidos y estrategias que les permitan ir por fuera de los mecanismos tradicionales, que son los que hemos planteado acá, ¿no? De tensionar a las instituciones, de imponerse, de ejercitar acciones un poco más coercitivas. Ahora, en otro sentido también lo que veíamos es que las universidades son espacios también donde se juega mucho las relaciones entre poblaciones diversas, no solamente estratos económicos diversos, miradas diversas, experiencias de vidas diversas. Esto que hemos estado viviendo en términos de lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de La Paz, digamos, la conexión con otros espacios territoriales, son espacios de construcción de interculturalidad también en sí mismo. Entonces, debemos reflexionar en ese sentido qué tipo, por ejemplo, de otro tipo de habilidades blandas deberíamos incorporar en nuestras currículas y que ya no son específicas de lo que tradicionalmente a veces planteábamos, ¿no? Porque cuando hablábamos de conflictos se nos decía, sí, pero eso en ciencia política, en derecho, ¿no? Hay cabida para estas habilidades en una carrera como arquitectura, como economía, como etcétera. Entonces, creemos que estas son reflexiones que tienen que permear un poco a las universidades, ¿no? El rol de la policía, el rol de el Poder Judicial, bueno, ahí se puede hablar un montón, es decir, lo que insinuábamos en términos de incorporar otros elementos como justicia de paz, por ejemplo, fortalecer capacidades para el diálogo y la negociación, mejorar mecanismos que nos permitan una acción colaborativa entre la ciudadanía y la policía, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos asociados a aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la última pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es decir, ¿cuáles son los factores causales de esto? Claro, cuando ustedes entren en los espesores del estudio y la investigación, van a ver que hay indicadores que dan cuenta, por ejemplo, de que hay grupos poblacionales en algunos territorios que no creen no solamente en las instituciones, sino tampoco en los mecanismos que los representan como organizaciones sociales, que hay un descrédito a veces en los partidos políticos, ¿no? O en las fuerzas del orden. Es decir, esos son factores y son puntos de entrada. ¿Cómo recuperar a través del desempeño institucional la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para que no apelen a mecanismos por fuera de los instrumentos democráticos tradicionales y que el día de mañana yo esté consciente y diga, si yo planteo mi demanda social por esos instrumentos y estos mecanismos democráticos tradicionales, voy a ver satisfechas mis demandas y mis necesidades y no tengo que tensionar a nadie y no tengo que ser visto como un acervo de capital político y no tengo que estar esperando que cumpla 18 años para tomar en serio mis demandas, ¿no? Según grupo etario. Es decir, esta multicausalidad
porque realmente no hay una entrada, es una multicausalidad que habría que leer según espacio territorial, según área metropolitana, para poder definir cómo podemos afectar estos elementos y estos aspectos, ¿no? Hay un elemento fundamental que hemos venido trabajando, es otra publicación que pueden descargar de nuestro sitio web, que habla de todo lo que es la realidad urbana, y ahí planteamos elementos que hay que trabajar desde otra perspectiva, como por ejemplo el urbanismo social. ¿Cómo podemos hacer que ahora lo urbano, que ahora está de moda, porque se nos ha planteado que hacia el 2050 el 85% de la población vamos a vivir en las ciudades, cómo son espacios que tienen que ahora prestarse para que podamos tener otro tipo de interacciones? Lo que en mi época, por ejemplo, era una necesidad sine qua non para relacionarse con otra gente, como tener la plaza, la cancha. Hoy en día que todos están en el Fortnite o están jugando alguna otra cosita, son los espacios virtuales. Entonces hay que transformar las ciudades también para que nos atraigan a esos espacios virtuales, para que el urbanismo social nos fortalezca capacidades de diálogo, de negociación, para que las dinámicas alrededor de temas como empleo laboral informal, derechos específicos de grupos como los LGBTQ+, por ejemplo, se traduzcan en contenidos de política pública, pero que yo no tenga que estar viendo cómo logro la asociación de la federación, etcétera, etcétera, para tener musculatura y agendar política pública, sino que los mecanismos democráticos institucionales los internalicen. Por eso la necesidad, además de reivindicar el uso de la métrica, de evidencia, no porque todo sea parametrizable, eso tampoco queremos que se convierta, digamos, en el mensaje de este espacio, es decir, si no está en un indicador no sirve y no se entiende, no, pero en un escenario de alta emocionalidad como el que hemos estado viviendo, en un escenario donde lo discursivo le gana a veces a lo racional, donde la impronta, por ejemplo, de las redes sociales ha hackeado los instrumentos tradicionales de la democracia, donde creo en lo que me conviene y lo retuiteo o lo re-whatsappeo, y lo que no lo elimino y rechazo a aquel que no pertenece a mi comunidad. Entonces, en esos espacios lo que tenemos que hacer es ver cómo generamos contenidos que nos den confianza, y eso es volver a las métricas. Eso es volver a la generación de evidencia para desemocionalizar el debate, salir de lo especulativo y poder focalizar la política pública, pero también para poder generarnos metas en sentido de lo que queremos transformar. Y estos son al final los contenidos de un nuevo modelo de gobernanza efectiva con el que nos comprometamos todas y todas a partir de nuestras competencias. Cuando nos dicen qué tipo de proyectos se pueden trabajar o cuáles son, por ejemplo, las oportunidades de analizar desde los datos estas realidades y traducirlas en política pública, estamos conscientes de que es un panorama todavía incompleto. Es decir, deberíamos generar estas métricas, por ejemplo, para nuestras comunidades indígenas. Deberíamos ver cuál es la realidad de nuestros municipios en las áreas fronterizas. Deberíamos empezar a generar métrica para los nuevos temas de la agenda de la política pública, como financiamiento climático, como justicia ambiental, como crisis climática, como recursos hídricos transfronterizos. Es decir, ese es el desafío que nos plantea ahorita la métrica para la gestión de la política pública. Y si no tenemos esto claramente identificado, es muy difícil que enfrentemos ahora desde una perspectiva multidimensional estos derroteros que nos está planteando la agenda de desarrollo, porque no es un secreto que antes del COVID ya teníamos indicadores de desigualdad, de pobreza en Bolivia, en la región, que eran complejos, y por eso cuando nos dicen hay que volver a la normalidad previa al COVID, nadie quiere volver a esa normalidad previa al COVID. Los ODS para nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dan cuenta de los niveles de desigualdad, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, que deberían ser los contenidos de la nueva agenda de política pública, pero que para nada pueden ser escenarios que nos devuelvan al tiempo previo. Es decir, deberíamos tener estándares mucho más desafiantes, y a eso es a lo que queremos aportar acá, y comprender las causas es un elemento fundamental. Tal vez ese es el primer proceso que tenemos que enfrentar todas y todos. Si estuviéramos todas y todos de acuerdo en cuáles son las 3 o 4 causas que queremos atender de aquí los próximos 10, 15 años, tal vez desde la política social para defenestrar situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ese tal vez puede ser un primer gran inicio. Porque luego cada uno quiere entrar desde lo que es su prioridad. Y nuestra actitud y nuestra habilidad para poder agendar política pública es competitiva, ¿no? De acuerdo con que tu preocupación sea esta, pero primero atiendes la mía. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a un proceso de transformación social si no soy empático con las demandas y necesidades del otro? A este debate también queremos aportar desde esta perspectiva. Muchas gracias. Abrimos una segunda ronda de preguntas. Tomamos unas cuantas para... felicitar por el trabajo realizado.
porque con esas estadísticas nos ayuda mucho en la investigación. Quisiera saber si en este trabajo ustedes han realizado la variable étnica, el uso y abuso que se hace en la sociedad boliviana del tema étnico y los niveles de conflictividad. Muchas gracias. Preguntas al fondo. Una pregunta para la grabación. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar en este espacio y ver el resultado de esta investigación que está haciendo el PNUD. Creo que muchos de los jóvenes que estamos acá hemos vivido este proceso muy de cerca y para nosotros es una gran alegría. Considero que muchas de las preguntas van en relación del reconocimiento del otro y de cuán importante es entender que todos y todas tenemos necesidades, pero es bien desafiante en una etapa de una crisis tan fuerte que no solamente es política, social y económica, sino es una crisis constante, ¿no? Para mí mi pregunta es cómo realmente el Estado en sus diferentes niveles puede responder a las demandas sociales que existen de manera constante, porque si bien el mundo es mucho más desafiante en la actualidad, pero también la crisis es la que muchas veces no permite responder más allá de que se pongan de acuerdo entre el gobierno nacional, las departamentales y los municipales. Gracias. Muchas gracias. Una intervención más y hacemos la última ronda de respuestas antes del cierre. Por favor, ahí. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, tenía dos comentarios y también preguntas acerca de lo que acaban de mencionar de la cohesión social en Bolivia. Primero, es bueno saber que ahora tenemos datos que pueden servir para cierto tipo de soluciones, entender que nosotros tenemos que ver primero desde lo más pequeño, desde nuestro entorno, lo más territorial, como decían. Creo que tal vez muchos de nosotros lo hemos visto desde ese lado, pero ya con datos se puede trabajar mucho más, ya sean desde la parte gubernamental, institucional o tal vez desde los colectivos que trabajamos en pos de cualquier problemática social, ¿no? Eso. Y lo segundo es que justamente cuando hablamos de marcar agenda, también tenemos que incluir a los medios. Entonces, no sé en qué medida o en qué punto en el PNUD hay una estrategia para poder involucrarlos más y marcar y fortalecer la agenda. Y esto por el contexto que estamos viviendo ahora y por lo que se ha ido viniendo en donde los medios, lamentablemente, no han servido o no han sido capaces de poder ayudar en este aspecto. Y claro ejemplo está la participación de los medios en este evento. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a las respuestas. No hemos hecho un estudio específico que relacione condición étnica con tema de conflictividad, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido un proxy con otro tipo de investigaciones sobre algunos métodos que se denominan los métodos originarios, por ejemplo, de resolución de conflictos. En eso el PNUD ha venido trabajando durante mucho tiempo. Tenemos una amplia experiencia trabajando en temas de gestión de conflictos. Ese es otro capítulo que, si no tuviéramos la limitación del tiempo, encantado lo podríamos promocionar acá. En nuestras redes sociales hay muchos contenidos en nuestra página web. Pero sí es un tema que es importante, ¿no? Porque creemos ahí que hay que desestigmatizar a veces algunos paradigmas o estereotipos que tenemos, ¿no? Relacionados al tema de condición étnica, interculturalidad, la focalización territorial, etcétera, etcétera, porque a veces queremos ponerle un apellido, digamos, a las situaciones de conflictividad, ¿no? Pero no hemos hecho este estudio o este correlato en esta investigación en particular. ¿Cómo puede responder el Estado a esas demandas y necesidades? Bueno, vamos a presentar en una próxima entrega un trabajo que estamos desarrollando para poder identificar cómo a partir de la identificación de un conjunto de indicadores que definen ciertos niveles de criticidad de territorios en nuestro país,
que convocan, por ejemplo, temas de seguridad alimentaria con temas de cambio climático y indicadores sanitarios o índices de vulnerabilidad multidimensional, ahora que se viene trabajando ya en métricas multidimensionales de bienestar, van dando cuenta de cuáles son, por ejemplo, espacios territoriales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, hogares que han ingresado en situación de ingreso medio, pero que con cualquier factor externo podrían ser hogares de pobreza moderada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esto está claro y estos son indicadores que prelacionemos para el diseño de la política pública, este podría ser un mecanismo para poder redefinir una suerte de ecualización fiscal. Es decir, salir de esa aspiración de que tengo que tener recursos para ejercitar todas mis competencias en todos los temas, cuando sabemos que nunca hemos superado el umbral de 56% en inversión pública, y más bien priorizar a partir de métricas e indicadores específicos, donde voy a reorientar, digamos, mis esfuerzos fiscales y que ello también reordene mi ejercicio competencial. Es decir, esto de tengo competencia exclusiva, compartida, concurrente, ¿cómo lo ejercito con diferentes niveles, pero para atender ese objetivo, esa meta de política pública? Y en esto hay muchos modelos, es decir, mejorar la eficiencia del gasto público, generar otros modelos de atención sanitaria, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos métricas que estamos trabajando en esto, queremos entregarle también a la mesa del debate público lo que vamos a llamar hacia adelante Bolivia en cifras, ¿no? Es decir, vamos a hacer un compilado de un conjunto de investigaciones que hemos venido haciendo, esta última que les acabo de plantear, que va a dar cuenta, por ejemplo, de esto, ¿no? Querido Cristian, ahí, para que lo veamos luego con mucho más detenimiento. Y repensemos también la autonomía para poder ver dónde necesitamos llevar más luz porque hay un poquito de sombra y dónde que había mucha sombra, con la autonomía llegó mucha luz y veamos también desde la perspectiva de la efectividad de la política pública este tipo de modelos, a qué buen puerto y qué tipo de derroteros nos pueden permitir alcanzar, ¿no? Y el tema de los medios, tenemos un capítulo muy completo que hemos trabajado con medios, pero no solamente con los medios tradicionales. Por ejemplo, hemos hecho un estudio no hace mucho, los últimos 3 años, por ejemplo, hemos hecho estudios para poder ver si lo que se imprime en los medios, en los titulares, en lo que se comunica en general, en radios, en medios tradicionales como la prensa escrita, etcétera, en momentos específicos en el país como en 2020, 2021, desde la perspectiva de la acción sensible a conflicto, han exacerbado o han mitigado los ánimos sociales, por ejemplo, ¿no? También hemos hecho un análisis de intercambio de más de 32 millones en redes sociales, entre tweets, entre Facebook, etcétera, etcétera, para poder ver si la población en sus intercambios le apuesta más a lo que nos divide o a lo que nos une. Eso nos ha permitido ver también cómo se están construyendo comunidades alrededor de momentos y eventos específicos y cómo ahora en redes sociales como por ejemplo el Twitter se está jugando la emocionalidad de lo político, cómo se están creando comunidades específicas, cómo el Facebook tiene un público muy específico, cómo los medios digitales están calando en otro tipo de dinámicas sociopolíticas, ¿no? Ahí tenemos un estudio en base al cual hemos trabajado y agradezco a todos los jóvenes que están acá, a todas y todos quienes han sido parte de estas plataformas de Jóvenes por una Paz Positiva, que continúan siendo parte de estos esfuerzos con el PNUD, donde hemos trabajado Planeta, Paz y Prosperidad, y hemos identificado, por ejemplo, cuáles son los contenidos que hemos entregado hace algún tiempo atrás, en enero, a nivel nacional, de nuestra campaña No Hagas Daño, que está también en nuestro sitio web. Ahí tienen un montón de infografías que hacen referencia a los intercambios en redes sociales, el uso de los medios, no solamente alrededor de lo que es fake news, desinformación, sino también el ciberacoso, los mensajes de violencia, mensajes de odio, etcétera, etcétera. Y ahora entramos a una siguiente etapa, les vamos a entregar eso también, vamos a reactivar las plataformas con las que hemos venido trabajando y que vienen ya desarrollando algunos contenidos, pero en el tema de los medios estamos activos y de la mano también de otras agencias del sistema de Naciones Unidas, y es una agenda que nos une y nos convoca, por ejemplo, en el trabajo con el señor defensor del pueblo. Pronto vamos a salir con algunas temáticas en esta materia, ¿no? Por lo demás, tenemos una oferta en nuestro sitio web, visítenlo. Hay un correo de contacto, escríbanos si quieren incluso participar de una de nuestras sesiones de conversatorios que tenemos en PNUD. Va a ser muy grato recibirlas y recibirlos para profundizar algunos de los contenidos que por razones de tiempo acá no podemos trabajar en mayor profundidad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Antes de dar la palabra de cierre, justamente comentarles que la tarjeta que han recibido en un lado tiene el QR para acceder al micrositio de Ecosciencia Social, pero en el anverso
tiene el QR para acceder al micrositio de No Hagas Daño, que es esta campaña que mencionaba Fernando, que está íntimamente relacionada con la cuestión de la cohesión social, así que pueden ir indagando y aprovechando para navegar por toda la web del PNUD. Ahora sí, para finalizar, nuevamente doy la palabra a José Cruz Osorio, representante residente ad interim del PNUD en Bolivia, para un cierre del evento. Quiero agradecer a Fernando porque él ha tomado las preguntas muy difíciles, pero creo que ha abordado todas las preocupaciones que ustedes han levantado. Simplemente yo quiero profundizar un poco más de que como PNUD, como organización, nosotros apostamos mucho por la consolidación y la construcción de una cultura de paz, de que tengamos sociedades verdaderamente inclusivas, justas, y en un contexto de paz. Y para ello nosotros como PNUD trabajamos en 170 países alrededor del mundo, trabajando en toda esta materia, y me enorgullece que aquí en Bolivia llevamos más de 60 años de trabajar con la sociedad boliviana y también con la nación para seguir en esta construcción, en este proceso de desarrollo. Y es a nivel con todos los sectores de la sociedad, desde gobierno, de sociedad civil, del sector privado, a nivel nacional, subnacional, y queremos seguir caminando de la mano con todo boliviano y boliviana en este proceso. Por eso de que esta presentación y este micrositio que se presenta hoy día es parte de contribuir con una rigurosidad de evidencia basado en las prácticas aceptadas de lo que da confianza en esos datos y que se comparten abiertamente, y se invita a que podamos seguir mejorando en la metodología. Se han sugerido otros indicadores, y yo creo que esto queda en manos de ustedes para que podamos seguir mejorando y construyendo en las necesidades que necesita Bolivia. Yo diría que estas soluciones están en manos de ustedes, y queremos asegurarnos de que nosotros podamos contribuir de una manera, y lo hacemos a través de este micrositio. Me complace muchísimo ver muchas caras jóvenes, porque yo creo que ahora no recuerdo la cifra y la estadística que me dieron, pero a futuro Bolivia la mayoría de su población es joven, y en un mundo que nos reta de muchas maneras, sobre todo en el avance tecnológico que avanza de manera galopante, y me da gusto de que los jóvenes son los que yo creo que nos van a ayudar a potenciar estas soluciones y de tejer estas sociedades inclusivas, justas, equitativas y de paz. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y bueno, seguiremos platicando con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, así damos la finalización de este evento. Los invitamos a intercambiar algunos criterios en un espacio un poco más distendido con un cóctel. Muchas gracias, buenas noches.